Allí estaba yo, María Navarro, en el corazón del Hotel Ritz, en un Madrid que brillaba con una luz que no era la mía. 7 meses de embarazo, el único vestido negro que aún me cabía, se sentía como una burla contra el lujo que me rodeaba. Una mancha, eso era. En el 50 aniversario de la corporación Whitmore, la empresa de Carlos, Ana Soto, la amante, ni siquiera se dignó a mirarme. Solo agitó la mano, como si espantara una mosca molesta de la mesa del banquete. Seguridad, saquen a esta barata de mi vista. Está contaminando la fiesta de la familia Whitmore. El aire se me fue de los pulmones. Intenté respirar, pero solo sentí un frío intenso, como el mármol bajo mis pies. Ana, por favor. Mi voz salió temblorosa, apenas un susurro. Soy la esposa de Carlos. Tengo derecho a estar aquí. Una risa fría y cortante escapó de sus labios. La oí como si el sonido se rompiera en 1000 pedazos. ¿Esposa? Cariño, tú no eres una esposa. Eres solo una broma que Carlos hizo cuando era joven y estúpido. Una ilusa que persigue a un hombre como un perro persigue un hueso. Y, bombón, el hueso ya no está. Me volví hacia Carlos, el hombre al que había aguantado durante 3 años. El hombre en el que una vez creí que me daría una familia. Mis ojos lo buscaron, suplicantes. Carlos, di algo. Llevo a tu hijo. Carlos Whitmore III sorbió un poco de champán. Me miró fijamente a los ojos. Justo cuando mi corazón dio un salto de esperanza, desvió la mirada. Lentamente deslizó un brazo alrededor de la cintura de Ana. Ni una palabra, ni un gesto, nada. 400 personas observaban. Nadie habló. El silencio se volvió pesado, aplastante, lleno de miradas curiosas, algunas burlonas, otras simplemente vacías. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero nadie en aquel salón, brillando con cristales y seda, sabía que esto era solo el principio. No sabían que, en la esquina más oscura del gran salón, un hombre permanecía inmóvil. El whisky en su mano se había enfriado mucho antes, pero él no lo notaba. Román Guerrero, el jefe de la mafia más poderoso de la capital, el tipo de hombre que podía hacer que los más ricos y despiadados de Madrid bajaran la cabeza. Había venido esta noche por un trato secreto, pero el trato ya se había olvidado, porque la mujer que estaba siendo humillada en medio de la multitud, esos ojos verdes temblorosos, esa voz que se mantenía firme incluso mientras se rompía, llevaba 10 años buscándola. 10 años desde aquella noche en que él se desangraba en un oscuro callejón de Chamberí. Una joven de 17 años le había salvado la vida. Ella no preguntó quién era, no exigió nada. Solo dijo, no te mueras. La vida vale más de lo que crees. Luego desapareció, y él había pasado 10 años vertiendo millones de euros en la búsqueda, contratando a cientos de personas, todo para encontrar a aquel ángel de la noche. Y ahora ella estaba allí, embarazada, tratada como basura por gente que no era digna de lamer el polvo de sus zapatos. Román dejó su vaso. Sus dedos se cerraron en un puño tan apretado que le dolía. José, llama a todos nuestros hombres ahora mismo. Jefe, ¿qué sucede? Hace 10 años, ella me salvó la vida cuando el mundo entero me dejó morir. Juré que le pagaría esa amabilidad con el resto de mi vida. Miró hacia mí, sus ojos más fríos que el hielo. Y esa gente acaba de cometer el mayor error de sus vidas. Dios, todavía puedo sentir ese frío, ese vacío. Me pregunto si la gente que estaba allí, tan elegante, tan importante, sintió algo parecido. ¿O simplemente disfrutaron del espectáculo? ¿Qué habríais hecho vosotros? No sé ni por dónde empezar a contar todo esto. A veces las fechas se me mezclan, los recuerdos se vuelven borrosos. Pero el día que volví a ver a Román, todo se encendió de nuevo. Y ese día en el Ritz, ese día marcó un antes y un después. Pero para entender por qué Román estaba allí, por qué yo estaba allí, humillada hasta la médula, hay que retroceder. Mucho. Recuerdo la lluvia, siempre la lluvia. Hace 10 años, Chamberí estaba ahogada bajo el implacable aguacero de una noche de noviembre.
Yo, con 17 años, caminaba por un callejón oscuro. Mis finas zapatillas de lona estaban empapadas desde hacía mucho tiempo. Acababa de terminar un turno tardío en la pequeña cafetería de la esquina, donde lavaba platos y limpiaba mesas para ganar unos pocos euros para mi matrícula de enfermería. El reloj ya había marcado las 2 de la mañana. Este callejón era el atajo de vuelta al piso destartalado donde vivía con mi padre, un alcohólico. 15 minutos menos que la carretera principal, 15 minutos preciosos para poder robar un poco más de sueño antes de despertarme a las 6 para ir a la universidad. Un gemido bajo salió de detrás de un contenedor. Me detuve en seco. Mi primer instinto fue correr. Esa parte de Chamberí no era segura, especialmente para una chica joven caminando sola en la profunda noche. Pero el sonido era demasiado crudo, demasiado desesperado. Sonaba como si alguien se estuviera muriendo. Me acerqué, mis manos sudorosas, y entonces lo vi. Un hombre yacía en un charco de sangre oscura. Su costosa chaqueta de traje estaba rasgada, manchada con profundas manchas rojas. Su rostro de rasgos afilados estaba pálido como el papel en blanco. Sus ojos grises estaban perdiendo lentamente su vida. 3 heridas de bala. Una en el hombro, una en la cadera, una en el muslo. La sangre seguía brotando, mezclándose con la lluvia, extendiéndose en un delgado hilo que corría hacia la alcantarilla. Caí de rodillas a su lado, sin importarme que mi endeble vestido se empapara de sangre y agua de lluvia. Señor, ¿me oye? El hombre abrió los ojos. Esos ojos grises me miraron conmocionados, como si no pudiera creer que alguien se detuviera en un callejón como ese. Vete, vete. Su voz era áspera, débil, como un último aliento. Peligro. ¿Podrían volver? No voy a ninguna parte, dije, mi voz temblorosa, pero firme. Era estudiante de enfermería de primer año. Sabía lo que significaban 3 heridas de bala. Si no se trataban en una hora, este hombre se desangraría hasta morir. ¿Estás loca? Intentó apartarme. Soy peligroso. No sabes quién soy. No me importa quién seas. Ya había empezado a rasgar mi propia chaqueta en tiras para improvisar vendajes. Solo sé que te estás desangrando y no voy a dejar que mueras aquí. ¿Por qué? La pregunta se deslizó de sus labios agrietados y secos, llena de desconcierto. No sabes nada de mí. Podría ser un asesino. Podría ser un monstruo. Me detuve un instante y lo miré directamente a esos ojos grises que ya se le estaban apagando. Tal vez. Mi voz se suavizó. Pero incluso los monstruos merecen que alguien intente salvarlos. Mi madre me enseñó eso. Volví a trabajar, presionando un vendaje en la herida del hombro, un torniquete improvisado en el muslo para frenar la hemorragia. La herida de la cadera era la peor. La bala aún estaba incrustada. Necesito sacar la bala, dije, mi voz extrañamente firme. Va a doler mucho. ¿Puedes soportarlo? El hombre miró a la chica de 17 años que tenía delante como si hubiera venido de otro planeta. En 27 años de vida, había conocido a todo tipo de personas, enemigos que querían verlo muerto, aliados que querían usarlo, mujeres que querían su dinero. Pero nunca, ni una sola vez, había conocido a alguien dispuesto a arrodillarse en un charco de sangre en una noche lluviosa para salvar a un extraño y no pedir nada a cambio. ¿Quién eres?, susurró. Le di una pequeña sonrisa, cálida en la fría oscuridad invernal. Solo una chica aprendiendo a salvar gente. Y tú eres mi primer paciente de práctica, así que tienes que vivir. Está bien, no arruines mi historial. Saqué una pequeña navaja de mi bolsillo, la que siempre llevaba para defenderme cuando trabajaba hasta tarde. Vertí agua de lluvia sobre la hoja para enjuagarla. No era una herramienta quirúrgica, era solo una navaja de fruta barata, pero era todo lo que tenía. Aprieta los dientes, dije, y no te mueras. El hombre obedeció, no porque quisiera vivir, sino porque, por primera vez en su vida, alguien lo miraba como un ser humano que valía la pena salvar. No como un jefe de la mafia que merecía ser asesinado. La hoja cortó la carne. Román apretó los dientes,
Su cuerpo se sacudió de dolor, pero ni un solo sonido escapó de sus labios, ya sin color. Me mordí el labio con fuerza. Mis pequeñas manos temblaban, pero se mantenían firmes mientras guiaba la navaja más profundamente en la herida. La sangre brotó, caliente contra mis dedos helados. Había estudiado anatomía en los libros de texto, había visto videos quirúrgicos en la biblioteca de la universidad, pero esta era la primera vez que tocaba una herida real, que sentía la vida escaparse de un cuerpo real. Encontré la bala, dije, forzando mi voz a mantenerse tranquila, incluso mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Tienes que mantenerte despierto. No cierres los ojos. Mírame. Los ojos grises de Román se estaban cerrando lentamente. Conocía esa señal. Shock por pérdida de sangre. Si se desmayaba ahora, podría no volver a despertar. Oye, escúchame. Había algo que tenía que hacer, algo que contar. ¿Sabes por qué quiero ser enfermera? Román no respondió, pero sus ojos se abrieron un poco, fijos en mí como si se aferrara al sonido de mi voz. Por mi madre. La bala estaba a medio camino, la sangre seguía fluyendo, pero no me detuve. Mi madre tuvo cáncer, en fase avanzada. El médico dijo que le quedaban 3 meses, pero luchó durante 8. ¿Sabes por qué? Saqué la bala por completo, la tiré a un lado y luego presioné rápidamente una tira de tela arrancada de mi chaqueta en la herida, porque había una enfermera llamada Elena. No era hermosa, no era rica, no era nada especial, pero cada noche se sentaba junto a la cama de mi madre, le cogía la mano y le contaba todo tipo de historias sobre el mundo. Le dijo a mi madre que no estaba sola, que era amada, que importaba para alguien en este mundo. Mi voz temblaba, pero mis manos nunca dejaron de trabajar. Estaba cosiendo la herida de la cadera con una aguja e hilo que siempre guardaba en mi bolsillo para remendar mi uniforme de trabajo cuando se rompía. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. La última noche me cogió la mano y dijo, «Hija, hay tanta gente sufriendo en este mundo. Si puedes aligerar un poco el dolor de alguien, aunque sea solo un poco, entonces tu vida ya habrá significado algo». Levanté la vista hacia Román. Sus ojos grises estaban completamente abiertos ahora, ya no apagados. Me miraba con una luz extraña que no podía explicar. Así que quiero ser enfermera, dije, una pequeña sonrisa formándose incluso mientras mis ojos brillaban con lágrimas. No para ser famosa, no para ser rica, solo para seguir haciendo lo que Elena hizo por mi madre, para que nadie tenga que morir solo. Silencio. Solo el golpeteo de la lluvia y la respiración pesada de Román. Tú, logró decir áspero y débil, solo tienes 17 años. ¿Cómo pudiste vivir sola desde los 12? Todavía tenía un padre, respondí, un tono amargo deslizándose en mi voz. Pero después de que mi madre murió, se hundió en el alcohol. No me pegó, no me abandonó, pero tampoco estaba realmente aquí. Así que aprendí a cuidarme. Terminé de coser la herida de la cadera y comencé a revisar el hombro y el muslo de nuevo. ¿No tienes miedo?, preguntó Román, su voz un poco más clara ahora. Estás sentada en un callejón oscuro con un extraño empapado de sangre. La gente que me disparó podría volver en cualquier momento. Claro que tengo miedo. Estoy aterrorizada, admití. Pero mi madre también tenía miedo de morir. Y aún así luchó. Tener miedo no significa rendirse. Román me observó, sus ojos grises profundos, conteniendo algo que ni él mismo entendía. Durante 27 años, había aprendido que este mundo era un lugar donde los fuertes devoraban a los débiles, donde la amabilidad era estupidez, donde confiar en alguien significaba entregarle el cuchillo para que te lo clavara por la espalda. Pero esta chica estaba rompiendo todas las reglas que él había conocido. ¿Por qué?, preguntó de nuevo, su aliento fino e inestable. ¿Por qué me salvas? No sabes quién soy. Podría ser un asesino. Podría ser el peor monstruo que hayas conocido. Me detuve mirándolo directamente a los ojos. Mis ojos verdes eran claros como un lago después de la lluvia, sin una pizca de miedo, sin un rastro de juicio. Tal vez seas un monstruo, dije lentamente. Tal vez hayas hecho cosas terribles.
No lo sé y no pregunto. Pero mi madre me enseñó una cosa. Dijo, incluso la peor persona del mundo merece una segunda oportunidad, porque nadie nace monstruo. La vida los convierte en uno. Le cogí la mano, mi pequeño calor se filtraba en el cuerpo de Román mientras seguía enfriándose. Así que te estoy dando tu segunda oportunidad. Lo que hagas con ella depende de ti, pero al menos esta noche no voy a dejar que te mueras. Román me miró, y por primera vez en 27 años, sus ojos ardieron con algo que no era dolor físico. A las 5 de la mañana, el cielo de Chamberí comenzó a desvanecerse del negro a un gris pálido. La lluvia había amainado, dejando solo pequeñas gotas cayendo de los toldos sobre la calle resbaladiza y empapada. Román se había desmayado en algún momento, su respiración más constante ahora, su rostro ya no blanco como el papel, sino volviendo lentamente a su color. Me senté a su lado toda la noche, sin cerrar los ojos ni un segundo, comprobando constantemente su pulso, sus heridas, asegurándome de que no tuviera fiebre, de que no sufriera una infección. Miré la hora. La clase era a las 7. Tenía el tiempo justo para ir a casa, cambiarme y correr a la universidad. Si faltaba otro día, me expulsarían de mi programa de becas. Y si perdía esa beca, mi sueño de convertirme en enfermera se disolvería en la nada. Me puse de pie, mis piernas entumecidas y rígidas después de horas en el suelo frío. Miré al hombre que dormía profundamente, su rostro de rasgos afilados extrañamente pacífico, ahora que el dolor había disminuido. No sabía quién era, no sabía a qué se dedicaba, solo sabía que iba a vivir. Y eso era suficiente. Busqué en mis bolsillos papel y un bolígrafo, pero no había nada. Cogí un pequeño trozo de cartón de un cubo de basura cercano y usando la punta de un dedo mojado en sangre seca del suelo, garabateé unas pocas palabras. No te mueras. La vida vale más de lo que crees. Puse el cartón a su lado, luego recordé algo y saqué un pequeño pañuelo de mi bolsillo, un paño blanco bordado con una M azul en la esquina. Era el último regalo que mi madre había hecho a mano antes de que la enfermedad fuera tan pesada que ya no pudiera sostener una aguja e hilo. Siempre lo llevaba como un amuleto. Pero esta noche sentí que este hombre lo necesitaba más que yo. Puse el pañuelo sobre su pecho, justo donde su corazón latía. Vive bien, susurré. Una segunda oportunidad, ¿recuerdas? Luego me puse de pie y me fui sin mirar atrás. Si hubiera mirado atrás, quizás no habría tenido la fuerza para irme. Y no podía quedarme. Todavía tenía mi propia vida, por pequeña y miserable que fuera esa vida. No sabía que esa sería la última vez que recordaría esa noche lluviosa. 3 semanas después, la tragedia se abatió sobre mí, mi padre. Después de una noche de beber hasta la inconsciencia, insistió en llevarme a la universidad. Le rogué que no condujera borracho, pero no quiso escuchar. Dijo que era mi padre, que tenía responsabilidades. Dijo que ya me había fallado demasiadas veces y que al menos quería hacer algo decente. El coche corrió por la carretera mojada a 100 kilómetros por hora. Una curva, el chillido de los frenos, y entonces todo se volvió oscuro. Mi padre murió en el acto y a mí me llevaron al hospital en un coma profundo, con la cabeza gravemente herida. Pasaron 3 semanas. Yo yacía inmóvil en la cama del hospital, y los médicos no estaban seguros de si alguna vez despertaría. Nadie vino a visitarme, ni familia ni amigos. Solo era una huérfana de 17 años, sola en una habitación fría y blanca, mantenida viva por máquinas indiferentes. Entonces, un día, abrí los ojos. El médico dijo que era un milagro. Dijeron que había luchado contra la muerte y ganado. Pero esa victoria tuvo un precio. La lesión cerebral había borrado los últimos 6 meses de mi memoria. No recordaba nada en absoluto. Ni las noches trabajando en la cafetería, ni el oscuro callejón de Chamberí, ni al hombre tendido en un charco de sangre, ni los ojos grises que dolían y estaban agradecidos, ni el hecho de haber salvado una vida. 6 meses de memoria se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Desperté al dolor de perder a mi padre, a una soledad tan absoluta que me dejó un vacío, un vasto espacio en blanco en mi mente
que no podía llenar. No entendía por qué a veces soñaba con la lluvia, soñaba con la sangre, soñaba con ojos grises que me miraban como si yo fuera la única luz que quedaba en la oscuridad. No entendía por qué siempre sentía que había perdido algo importante, algo que no podía nombrar. Y el hombre de ese callejón oscuro, cuando despertó a las 8 de la mañana de ese día, la chica se había ido. Todo lo que quedaba era el trozo de cartón, las palabras escritas torpemente con sangre seca y el pañuelo blanco bordado con una M azul. Se apretó el pañuelo contra el pecho y juró que la encontraría, sin importar cuánto tiempo le llevara, sin importar lo que le costara. No sabía que la chica lo había olvidado por completo. 10 años son mucho tiempo, lo suficiente para que un niño crezca, lo suficiente para que un imperio surja de las cenizas y lo suficiente para que un hombre se obsesione con la sombra de una mujer que conoció solo por unas pocas horas. Román Guerrero ya no era el hombre que se desangraba en un oscuro callejón de Chamberí. 10 años después de aquella fatídica noche, se había convertido en un hombre que hacía temblar al Hampa española. El jefe de la mafia más poderoso de la capital, el hombre que controlaba todo, desde los muelles hasta los casinos, desde los bienes raíces hasta los tipos de tratos que la luz del sol nunca toca. Su imperio se extendía por toda España, con miles bajo su mando y una riqueza incalculable. Sin embargo, en la lujosa oficina del último piso de un rascacielos de la Castellana, dentro de una caja fuerte más protegida que cualquier bóveda de oro, solo había una cosa: un pañuelo blanco bordado con una M azul. José, la mano derecha de Román durante 15 años, estaba de pie frente al escritorio del jefe con una gruesa pila de documentos en las manos. El rostro del hombre de 42 años parecía cansado y tenso mientras dejaba las páginas. «Jefe, este es el último informe», dijo José, dudando. «Hemos revisado a más de 2000 mujeres cuyos nombres comienzan con la letra M en el rango de edad correcto en Chamberí y las áreas circundantes. Nada». Román no miró el informe. Miraba por la ventana, sus profundos ojos grises fijos en algo lejano, como si buscara algo invisible. «Sigan buscando», dijo, su voz fría y sin emoción. «Jefe, llevamos 10 años buscando». José exhaló lentamente. «Hemos gastado más de 5 millones de euros, contratado a más de 300 personas, revisado todos los hospitales, todas las escuelas de enfermería, todas las clínicas de 5 comunidades autónomas. No hay nada, ni rastro». Román se volvió, y el gris helado de su mirada pareció atravesar a José. «Entonces, ¿qué intentas decir?». José tragó con dificultad. Sabía que las siguientes palabras podrían costarle la vida, pero como el hombre más leal al lado de Román, sentía que tenía el deber de hablar. «Jefe, quizás murió», dijo José, bajando la voz. 10 años sin una sola pista, ningún registro de enfermería que coincida. Nadie recuerda de una chica que encaje con la descripción. Quizás tuvo un accidente o una enfermedad. «¡O está viva!». La voz de Román lo interrumpió, fría y absoluta, sin dejar lugar a discusión. «Jefe, puedo sentirlo». Román se acercó a la caja fuerte, la abrió y sacó el pañuelo, amarillento por el tiempo. Lo levantó, sus dedos rozando la letra M bordada. «Está viva. No puedo explicarlo, pero sé que en algún lugar ella está viviendo, y la voy a encontrar». José guardó silencio. Había estado con Román desde que Román no era más que un matón de bajo nivel. Lo había visto escalar todos los peldaños del poder a través de la crueldad y la astucia. Había visto a Román matar sin dudar, tomar decisiones tan frías que eran aterradoras. Pero cuando el tema se volvía hacia la chica del callejón oscuro, Román se convertía en otra persona por completo, más suave, más humano, como si ella fuera la única parte de su alma que había sobrevivido. «Me salvó cuando el mundo entero me dejó morir», dijo Román, bajando la voz, como si hablara más consigo mismo que con José. «No sabía quién era yo, no pidió nada, solo me salvó, y me dijo que incluso los hombres malos merecen una segunda oportunidad.
Se deslizó el pañuelo en el bolsillo interior de su traje, justo sobre su corazón. Durante los últimos 10 años, he intentado vivir de una manera que merezca esa segunda oportunidad. Construí este imperio no solo por poder o dinero. Lo construí para que, cuando la encuentre, tenga la fuerza suficiente para protegerla de cualquier cosa en este mundo. José miró a su jefe, y un extraño respeto surgió en su pecho. Todo el Hampa creía que Román Guerrero era un hombre sin corazón. No sabían que su corazón había sido entregado a una chica de 17 años hacía 10 años, y nunca le había sido devuelto. «Aumenta el presupuesto de búsqueda», ordenó Román, su voz volviendo a su frialdad habitual. «Expande el alcance a toda la península. Y esta vez, concéntrate en casos de accidentes, personas desaparecidas, personas que cambian sus identidades». «Sí, jefe». José se dio la vuelta y se fue. Cuando la puerta se cerró, Román se quedó solo en la vasta habitación, con la mano aún apretada en su pecho donde yacía el pañuelo. «Te encontraré», susurró. «Aunque me lleve otros 10 años, aunque tenga que quemar este mundo entero». Y esa noche, en la fiesta de la familia Whitmore, 10 años de búsqueda finalmente terminaron. No con informes o pistas, sino con unos ojos verdes temblorosos en medio de una multitud lujosa, siendo humillada por personas que no merecían respirar el mismo aire que ella. Mientras Román Guerrero construía un imperio desde la oscuridad, yo, María Navarro, luchaba por mi vida a mi manera. Sin armas, sin poder, solo con las manos encallecidas y una voluntad que se negaba a doblegarse. Después del accidente, desperté en un hospital con dos verdades brutales. Mi padre había muerto y yo estaba completamente sola en este mundo. 17 años, sin familia, sin dinero, sin memoria de los últimos 6 meses. Los médicos dijeron que tuve suerte de seguir viva, pero yo no me sentía afortunada. Me sentía como un pequeño barco lanzado al medio del océano en una tormenta, sin idea de dónde estaba la orilla, sin idea de hacia dónde nadar. Pero no me hundí, me negué a hundirme. Los años que siguieron se convirtieron en un tramo interminable de trabajo y estudio. De día limpiaba habitaciones en un pequeño hotel. De noche estudiaba enfermería en un programa de formación profesional. Dormía un promedio de 4 horas por noche. Comía la comida más barata que encontraba. Vivía en un estudio diminuto donde el alquiler se tragaba casi todo lo que ganaba. Hubo noches en que lloré sola en la oscuridad, sin entender por qué tenía que soportarlo todo. Hubo momentos en que quise rendirme, dejarme llevar, dejar que la vida me arrastrara donde quisiera. Pero cada vez que estaba a punto de colapsar, recordaba a mi madre. Recordaba lo que mi madre me había enseñado sobre aliviar el dolor de los demás. Recordaba el sueño de convertirme en enfermera que había tenido desde pequeña. Y me levantaba, y seguía caminando, y seguía luchando. 6 años después del accidente, yo, con 23 años, finalmente me gradué y me convertí en enfermera titulada. Me contrataron en el Hospital La Paz, uno de los hospitales más grandes de Madrid. El salario no era alto, el trabajo era agotador, pero cada día que entraba en ese edificio sentía que vivía con un propósito. Cada paciente que cuidaba, cada sonrisa que ayudaba a recuperar, cada lágrima que secaba me hacía sentir que mi vida significaba algo. Y entonces apareció Carlos Whitmore. Fue una tarde cualquiera. Yo estaba de turno en el servicio de urgencias cuando una ambulancia trajo a un hombre herido en un accidente de equitación. Carlos Whitmore Tero, 30 años, heredero de la corporación Whitmore, una de las familias más ricas de Madrid. Sus heridas no eran graves, solo una muñeca rota y algunos cortes, pero gritaba como si se estuviera muriendo, exigiendo atención como un niño mimado. Yo fui la enfermera asignada a él. Me mantuve tranquila, profesional, imperturbable por el dinero o el estatus del paciente. Cuando Carlos gritó y exigió ver al jefe de servicio, le dije suave pero firmemente que se callara para que pudiera hacer mi trabajo. Cuando exigió una habitación VIP, le dije que todos los pacientes eran tratados por igual en este hospital. Carlos me miró como si nunca hubiera conocido a nadie como yo, y quizás realmente no lo había hecho. Toda su vida, Carlos Whitmore III
Había estado rodeado de aduladores, cazafortunas, mujeres que solo querían su estatus y su fortuna. Pero esta pequeña enfermera lo miraba de la misma manera que miraba a cualquier paciente. Ni más ni menos, y eso le despertó la curiosidad. La curiosidad se convirtió en interés. El interés se convirtió en persecución. 6 meses. Carlos me persiguió durante 6 meses. Flores frescas entregadas en el hospital todos los días. Cenas en restaurantes lujosos con los que nunca me habría atrevido a soñar. Palabras dulces que goteaban como miel. Promesas de un futuro brillante. «Has estado sola demasiado tiempo», dijo Carlos una noche, apretándome la mano bajo la luz brillante de las velas. «Déjame compensarte. Déjame darte una familia. Nunca más estarás sola. Una familia». La palabra golpeó mi corazón hambriento como un cuchillo. Había estado sola demasiado tiempo. 10 años sin nadie. 10 años luchando sola contra la vida. 10 años anhelando un hombro en el que apoyarme. Brazos que me abrazaran. Alguien a quien llamar hogar. Y Carlos estaba justo frente a mí, prometiéndolo todo. Yo no era estúpida. Sabía que Carlos era rico y yo era pobre. Sabía que venía de un mundo completamente diferente. Sabía que había 1000 razones para dudar. Pero mi corazón estaba cansado de la soledad. Mi corazón quería creer. Mi corazón necesitaba creer. Y creí. Un año después, me convertí en la señora de Carlos Whitmore Taineron en una pequeña boda que la familia Whitmore aceptó solo a regañadientes. Entré en el mundo de la riqueza y el poder, creyendo que finalmente había encontrado un puerto seguro. No sabía que acababa de entrar en el infierno. Aquí tengo que parar un momento. Todo esto y esta situación con Carlos, con su familia, fue en realidad totalmente absurda. Quiero decir, piensen en ello. Yo, una enfermera que se había matado a trabajar, de repente en un mundo de opulencia que me miraba por encima del hombro. ¿Cómo pude ser tan ciega? En mi barrio, habríamos dicho, esa chica no tiene futuro ahí. Pero supongo que la desesperación es un velo espeso. Te hace ver lo que quieres ver, no lo que es. Lo irónico es que, incluso ahora, después de todo lo que pasó, todavía me cuesta entender la magnitud de su crueldad. Era tan real, tan tangible, y al mismo tiempo, tan surrealista. Pero el dolor siempre es real. La verdad sobre mi matrimonio fue más cruel que cualquier pesadilla que hubiera imaginado. Comenzó una noche en un club de golf de élite donde Carlos Whitmore traicioneros y sus amigos multimillonarios se sentaron a beber y apostar por cosas en las que la gente común nunca se atrevería a pensar. 500,000 euros. Jonathan Hayes, el hijo de un magnate inmobiliario, dejó su vaso sobre la mesa con un fuerte tintineo. 500,000 euros al que se case con la enfermera pobre más guapa del Hospital La Paz en un año. Carlos soltó una risa burlona. Fácil como la miel. No solo casarse con ella, añadió Jonathan, sus ojos brillando con malicia. Tienes que hacer que se enamore locamente. Tienes que hacer que crea que realmente la amas. Luego, después de un año, veremos cómo reacciona cuando se entere de la verdad. Y Carlos ganó esa apuesta, 500,000 euros. Ese fue el precio de 3 años de mi vida. Ese fue el valor de la confianza, el amor, la esperanza que había depositado en el hombre al que llamaba mi esposo. Pero yo no lo sabía. Entré en la mansión Whitmore con el corazón lleno de esperanza, creyendo que mi vida finalmente había pasado página. Me equivoqué catastróficamente. Desde el primer día, Evelyn Whitmore se aseguró de que yo entendiera mi lugar en esta familia. Era la viuda del anterior patriarca Whitmore, la mujer que controlaba el imperio desde las sombras con mano de hierro envuelta en terciopelo. Y a sus ojos yo no era más que una cucaracha que se había colado en un palacio. Mi hijo podría casarse con cualquiera, dijo Evelyn en esa primera cena, su mirada fría recorriendo mi sencillo vestido. La hija de un gobernador, la nieta de un senador, una joven de cualquier familia respetable del este. Y te eligió a ti, una enfermera. La palabra enfermera fue escupida como un insulto. Amo a Carlos, dije suavemente, tratando de mantener la voz tranquila, y trataré de ser una esposa digna de él. Evelyn soltó una risa corta,
afilada como una navaja. ¿Digna? Nunca serás digna. Aunque te pases toda la vida intentándolo, nunca tendrás derecho a estar en esta casa. Y lo demostró cada día. Cada comida se convirtió en una lección sobre mis fracasos. Sostenía el tenedor de forma equivocada. Elegía el vestido equivocado. Hablaba demasiado. Permanecía callada demasiado tiempo. No era lo suficientemente inteligente como para entender conversaciones sobre política y economía. No era lo suficientemente refinada como para encajar en la alta sociedad. Todo lo que hacía estaba mal. Todo lo que decía era estúpido. Todo en mí era indigno. Carlos no me protegió. Se sentó allí mientras su madre me destrozaba pieza por pieza. Y a veces incluso se reía como si fuera una broma inofensiva. Y poco a poco, empecé a entender que el hombre dulce que me había perseguido durante 6 meses se había ido. En su lugar había alguien frío e indiferente, mirándome de la misma manera que se mira un objeto decorativo que ha pasado de moda. Luego apareció Ana Soto. 18 meses después de la boda, Carlos trajo a una nueva mujer a casa. 28 años, hermosa y fría como un bloque de hielo, con unos ojos marrones afilados y una sonrisa que nunca llegaba a ellos. Ana fue presentada como la nueva asistente personal de Carlos, responsable de los medios y las relaciones externas. Yo no era estúpida. Vi cómo la mano de Ana se demoraba en el hombro de Carlos más de lo necesario. Vi las miradas que intercambiaban cuando creían que nadie los veía. Olí perfume desconocido en la ropa de mi esposo cada vez que llegaba tarde a casa. Vi mensajes nocturnos en su teléfono que Carlos siempre borraba a toda prisa. Pero me quedé en silencio. Me quedé en silencio porque no quería admitir que me había equivocado. Me quedé en silencio porque no quería volver a la soledad de la que había luchado durante 10 años por escapar. Me quedé en silencio porque todavía había una pequeña parte de mi corazón que creía que Carlos cambiaría, que el amor podía arreglarlo todo. Y cuando descubrí que estaba embarazada, me quedé aún más callada. Por el bebé, por la frágil esperanza de que un hijo hiciera que Carlos volviera a mí. Pero la verdad fue mucho más brutal. ¿Quién te dio permiso para quedarte embarazada? Carlos rugió cuando le di la buena noticia. No quiero hijos contigo. Nunca los quise. Evelyn fue peor. Deshazte de él. No necesitamos un hijo con tu sangre en la familia Whitmore. Pero me negué. El niño en mi vientre era lo único que realmente me pertenecía. Lo único que me amaría sin condiciones. La única razón por la que podía seguir aguantando. Y aguanté 7 meses sola, dentro de una casa llena de hostilidad, con un esposo cada día más frío y una amante cada día más descarada. Hasta la noche de la gala del 50 aniversario de la corporación Whitmore. La noche en que todo finalmente se derrumbó por completo. A veces, cuando no podía dormir, pensaba en mi madre, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno. Ella se refería a los vendedores del mercado, pero ahora lo entendía de otra manera. La mansión, las promesas, todo sonaba demasiado bueno, demasiado perfecto, y lo perfecto no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes. En la esquina más oscura del gran salón, Román Guerrero permanecía inmóvil como una estatua de piedra. El whisky en su mano se había enfriado mucho antes, pero él no lo notaba. Sus profundos ojos grises nunca dejaron a la mujer de pie sola en medio de aquella multitud lujosa. 7 meses de embarazo, con un viejo vestido negro que parecía una mancha de tinta sangrando sobre un mar de seda y satén. 10 años, 10 años de búsqueda. Y ella estaba justo allí, a menos de 20 metros de él. Pero Román no se apresuró. Había esperado 10 años. Podía esperar unos minutos más para entender exactamente lo que estaba sucediendo, y lo que vio hizo que la sangre hirviera en sus venas. Segundo a segundo, sobre el escenario, Ana Soto se adelantó con una sonrisa tan brillante que dolía mirar. Su deslumbrante vestido rojo parecía una llama del infierno mismo. Un contraste brutal con mi presencia gastada y vacía abajo. ¿Puedo tener la atención de todos? La voz de Ana resonó a través del micrófono, dulce y rebosante de confianza. En esta noche tan especial de aniversario para la familia Whitmore,
Tengo un anuncio extremadamente importante. Extendió la mano y Carlos Whitmore subió al escenario, rodeando la cintura de Ana con un brazo con la naturalidad de quien lo ha hecho 100 veces. Carlos y yo nos comprometemos oficialmente, anunció Ana, su voz cargada de triunfo, y celebraremos nuestra boda la primavera del próximo año. Los aplausos estallaron como un trueno. 400 personas aplaudieron y vitorearon en celebración, como si no supieran que Carlos Whitmore III todavía tenía una esposa legal. O quizás lo sabían y simplemente no les importaba. En el mundo de los ricos y poderosos, la moralidad era solo un concepto vago, algo que podía dejarse de lado cuando resultaba inconveniente. Me quedé helada en medio de la multitud que vitoreaba. No podía creer lo que oía. ¿Comprometido? Carlos estaba comprometido con Ana mientras yo seguía siendo su esposa legal, mientras yo llevaba a su hijo en mi cuerpo. Algo dentro de mí se rompió. No mi corazón, porque mi corazón ya estaba agrietado desde hacía mucho tiempo. Era mi aguante. 3 años de tragarme las lágrimas en silencio. 3 años de convencerme de que las cosas mejorarían. 3 años de esperanza por un hombre que no valía ni un segundo de esperanza. Ya no quería seguir en silencio. No. Mi voz resonó, temblorosa, pero clara. Di un paso adelante y la multitud se apartó como si evitara algo sucio. No podéis hacer esto. Carlos sigue siendo mi marido. Llevo a su hijo. El silencio cayó sobre el salón. 400 miradas se volvieron hacia mí. Algunas curiosas, algunas despectivas, pero ni una sola con compasión. Ana soltó una risa fría, afilada como cristal roto. Bajó del escenario y caminó directamente hacia mí, con el aire victorioso de alguien que ya sabía que había ganado. ¿El hijo de Carlos? Ana levantó una ceja, su voz lo suficientemente alta para que todo el salón la oyera. ¿Quién sabe de quién es ese niño? Una enfermera trabajando en un hospital lleno de hombres. ¿Quién sabe con cuánta gente te has acostado? Las risitas revolotearon entre la multitud. Sentí como si me estuvieran desnudando en la calle, expuesta bajo cientos de ojos regocijados. Es el hijo de Carlos, dije, mi voz temblorosa, pero firme. Nunca lo he traicionado. Nunca. Oh, claro que dirías eso. Ana agitó la mano. Pero Carlos y yo ya hemos arreglado una prueba de ADN prenatal. Y créeme, cariño, si ese bebé no es de Carlos, te echaremos más rápido de lo que imaginas. Una prueba de ADN. Lo habían planeado todo. Se habían estado preparando para echarme de la vida de Carlos durante mucho tiempo. Me volví a mirar a Carlos, el esposo que había aguantado durante 3 años, el hombre en el que una vez creí que me daría una familia. Estaba en el escenario, mirándome con ojos tan fríos como si yo no fuera más que un molesto insecto. Carlos, pronuncié su nombre, mi voz convertida en una súplica. Mírame, soy tu esposa, llevo a tu hijo. 3 años lo he aguantado todo por ti. No puedes hacerme esto. Carlos bajó del escenario. Por un breve momento, pensé que podría abrazarme, que podría decirme que todo era una broma cruel. Pero solo se acercó, se inclinó y me susurró al oído con una voz helada. Escucha, firma los papeles de divorcio, coge el dinero y desaparece. Deja de montar una escena. Retrocedí un paso como si me hubieran abofeteado. Miré a los ojos de Carlos, tratando de encontrar el más mínimo rastro del hombre que me había perseguido durante 6 meses, que había prometido que nunca más estaría sola. Pero no había nada, solo vacío y desprecio. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas un aliento. ¿Por qué te casaste conmigo si nunca me amaste? Carlos no respondió. Solo me dio la espalda y regresó con Ana como si yo ya no existiera. Y en la esquina más oscura del gran salón, los dedos de Román Guerrero se apretaron tanto que sus nudillos crujieron. Me quedé de pie en medio de aquel salón brillante y sentí como si me estuviera muriendo por dentro. 400 miradas me seguían, cargadas de todo tipo de sentimientos, desde la curiosidad hasta el desprecio, desde el cruel deleite hasta la falsa piedad. Pero ni una sola persona dio un paso al frente para protegerme. Ni una sola persona habló.
Estaba completamente sola en un mar de extraños, tal como lo había estado 10 años antes cuando desperté en el hospital y me di cuenta de que no me quedaba nadie en el mundo. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía un hijo creciendo dentro de mí, y por ese hijo no iba a dejarme humillar ni un segundo más. Levanté la barbilla, no lloré, no supliqué, simplemente me di la vuelta y me fui. Cada paso lento pero firme, dirigiéndome a la escalera que llevaba a las puertas principales. Dejaría este lugar, dejaría este infierno de matrimonio. Criaría a mi hijo sola si fuera necesario. Ya lo había hecho una vez y podría hacerlo de nuevo. Pero Ana Soto no tenía intención de dejarme ir en paz. Todavía no, cariño. La voz aguda me interrumpió por detrás. Los tacones resonaron en el mármol mientras Ana me perseguía, ese vestido rojo chasqueando como una llama del infierno. No me di la vuelta, seguí caminando, ya al pie de la escalera que bajaba al nivel principal, 7 escalones de mármol blanco, pulidos y relucientes bajo las luces de cristal. ¿Olvidaste esto? Ana me agarró el brazo y tiró con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. Antes de que pudiera reaccionar, Ana me quitó el anillo de bodas del dedo y lo arrancó. El anillo que Carlos me había puesto en la mano el día de nuestra boda. El anillo que todavía conservaba como el último símbolo de una esperanza ya muerta. Esta cosa barata no merece estar en tu mano, se burló Ana, arrojando el anillo al suelo. Rodó por el mármol con un sonido brillante y tintineante en el repentino silencio del salón. Como tú, barata, y no perteneces aquí. Suéltame, dije, mi voz temblorosa, pero forzándose a mantenerse firme. Me voy. Oh, te irás. Enna inclinó la cabeza, su sonrisa venenosa como la mordedura de una serpiente. Pero en mis términos. Y entonces Ana empujó. No un empujón fuerte, solo un pequeño empujón casual contra mi hombro. Pero para una mujer con 7 meses de embarazo, de pie en la parte superior de una escalera con tacones baratos y un vestido largo enredado en sus piernas, ese ligero empujón fue suficiente para cambiarlo todo. Perdí el equilibrio. Intenté agarrarme a la barandilla, pero fue demasiado tarde. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante y entonces caí. Un escalón, 2 escalones, 3. Intenté acurrucarme, ambos brazos apretados alrededor de mi vientre para proteger a mi bebé. 4 escalones, 5. Dolor, dolor brutal. Mi hombro se golpeó contra el borde de un escalón. Mi rodilla se estrelló contra el mármol duro como el hierro. 6 escalones, 7. Yacía inmóvil al pie de la escalera. Mi vestido negro estaba rasgado, dejando al descubierto rodillas magulladas y sangrando. Mi muñeca doblada en un ángulo antinatural y entre mis piernas, una mancha de color rojo oscuro se extendía lentamente sobre la piedra blanca. Sangre. 400 personas se quedaron heladas como estatuas. Ninguno corrió a ayudar. Ninguno llamó a una ambulancia. Solo se quedaron allí, champán en mano, mirando a una mujer embarazada tendida en un charco de sangre como si fuera una obra de teatro especialmente entretenida. Unos tacones familiares se acercaron. Evelyn Whitmore dio un paso al frente, su rostro plano y frío sin un atisbo de emoción. Me miró como se mira una mancha en una alfombra cara. «Llévenla por la puerta de atrás», ordenó Evelyn a los guardias de seguridad, su voz tranquila como si les dijera que tiraran la basura. «No llamen a una ambulancia. Que la prensa no vea nada. Limpien la sangre y continúen la fiesta». 2 guardias se movieron, extendiendo las manos para agarrar mis brazos y arrastrarme. Intenté levantar la cabeza, buscando a Carlos en el escenario. Mis ojos ya no suplicaban. Solo contenían una decepción insondable y una pregunta silenciosa. «¿Lo viste todo? ¿Realmente vas a dejar que me hagan esto?» Carlos vio. Carlos vio a su esposa tendida en sangre. Vio que su hijo podría estar en peligro. Y Carlos desvió el rostro, deslizando un brazo alrededor de la cintura de Ana como si nada hubiera pasado. En la esquina más oscura del salón, Román Guerrero permaneció perfectamente inmóvil. Su puño estaba tan apretado que sus nudillos se habían vuelto blancos. Su mandíbula apretada,
Los músculos de su rostro temblaban con el esfuerzo de contener la rabia que le hervía en las venas. 10 años atrás, ella lo había salvado cuando él yacía en sangre. Ahora ella yacía en sangre, y nadie intentaba siquiera salvarla. No iba a permitirlo. José, la voz de Román sonó fría y letal. Cambia el plan. Román Guerrero salió de las sombras. Cada pisada resonó en el mármol como un tambor de guerra. Firme, deliberada y amenazante. La multitud se abrió instintivamente como el mar rojo ante Moisés. Nadie se atrevió a bloquear el camino de un hombre con ojos grises helados y la presencia de un rey entrando en un campo de batalla. Los dos guardias de seguridad de los Whitmore, que estaban a punto de arrastrarme, se quedaron congelados a mitad de movimiento. Reconocieron al hombre que avanzaba hacia ellos. ¿Quién en el Hampa de Madrid no conocía ese rostro? Román Guerrero, el jefe de la mafia que hacía que toda la ciudad tuviera miedo de respirar demasiado fuerte. El hombre al que incluso la policía trataba con precaución. ¡Suéltenla! La voz de Román no fue alta, pero llevaba el peso de una sentencia de muerte. Los guardias me soltaron al instante y retrocedieron como si hubieran tocado fuego. El instinto de supervivencia era más fuerte que la lealtad al nombre Whitmore. Sabían que, si desafiaban a Román Guerrero, no vivirían para ver el sol de mañana. Román se arrodilló a mi lado. Con suavidad, deslizó una mano bajo mi cabeza, la otra sosteniendo mi espalda. Levanté la vista, los ojos verdes borrosos por el dolor y el agotamiento, pero lo suficientemente claros como para registrar al extraño que me sostenía. «Señor, ¿quién es usted?», susurré. Román no respondió. Solo me levantó con cuidado, recogiéndome en sus brazos como si fuera algo de valor incalculable. Era tan ligera que le dolía el pecho. 7 meses de embarazo y estaba delgada como una hoja seca. ¿Qué le habían hecho durante 3 años? «José», dijo Román, su voz firme pero cargada de una furia a punto de estallar. «Llaman una ambulancia inmediatamente. El mejor hospital, los mejores médicos». «Sí, jefe». José sacó su teléfono al instante. «Espera». La voz de Carlos Whitmore III irrumpió. Bajaba corriendo del escenario, el rostro enrojecido de rabia y quizás de pánico. «¿Quién eres? No tienes derecho a tocar a mi esposa». Román se volvió, esos ojos grises fríos como el invierno, fijos en Carlos. Carlos se detuvo en seco como si hubiera chocado contra un muro invisible. «¿Esposa?», Román repitió, la palabra goteando amargura que calaba hondo. «Una esposa a la que dejaste que tu amante llamara una basura delante de 400 personas. Una esposa a la que dejaste que tu amante empujara por una escalera mientras estaba embarazada de 7 meses. Una esposa a la que ibas a hacer arrastrar por la puerta de atrás como a un perro callejero». Carlos abrió la boca intentando hablar, pero no le salieron palabras. Miró a Román, a mí en los brazos de ese extraño, luego a la sangre que seguía extendiéndose sobre el mármol blanco. «Es mi esposa legalmente». Carlos se forzó a recuperarse, tratando de sonar autoritario, pero su voz temblaba. «No tienes derecho a llevártela». «¿Legalmente?». Román soltó una risa fría que puso los pelos de punta. «¿Quieres hablar de la ley? Entonces déjame hablarte de la ley. Empujar a una mujer embarazada por una escalera es agresión agravada. Ordenar que no se llame a una ambulancia para una víctima que se desangra es denegación de auxilio. Y si algo le pasa al niño dentro de ella, eso se convierte en homicidio». El rostro de Carlos se puso blanco. Se volvió hacia Ana, hacia su madre, buscando apoyo. Pero Ana ya había retrocedido, deslizándose entre la multitud. Y Evelyn Whitmore permanecía rígida, su rostro por primera vez despojado de su arrogancia habitual. «¿Quién eres?». Carlos preguntó de nuevo, su voz ya no arrogante, solo temblorosa. «¿Por qué te metes en los asuntos de mi familia?». Román dio un solo paso adelante. Yo todavía estaba pegada a su pecho. Se paró directamente frente a Carlos, casi una cabeza más alto, su profunda mirada gris, mirándolo como si Carlos fuera un insecto. «Soy el hombre que te hará arrepentirte de cada lágrima que ella derramó en esa casa».
dijo Román lentamente, cada palabra cayendo como una bala disparada directamente al cuerpo de Carlos. Soy el hombre que te hará pagar por cada moratón en su piel, cada humillación que tú y tu familia le han infligido durante los últimos 3 años. Inclinó la cabeza, y la sonrisa en su boca era más fría que cualquier cosa en la habitación. ¿Y quieres saber quién soy? Pronto lo sabrás. Pero ahora mismo, solo hay una cosa que debes entender. Román pasó junto a Carlos sin dedicarle otra mirada. No mereces llamarla tu esposa, ni siquiera mereces mirarla. El aullido de una sirena de ambulancia se elevó en la distancia, cortando los salones, la tensión sofocante. Román caminó directamente hacia las puertas principales. Yo, todavía en sus brazos, mis ojos cerrados ahora por el agotamiento. 400 personas se quedaron congeladas. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte, observando la espalda del hombre que se llevaba a la mujer a la que acababan de ver humillada y herida. Y dentro de Román ardía un fuego, el fuego de 10 años de búsqueda, el fuego de una deuda de gratitud que nunca podría ser pagada por completo, y el fuego de una rabia que quemaría a todo el que se hubiera atrevido a dañar a su ángel. La luz blanca del hospital me hirió los ojos cuando los abrí lentamente. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Solo un recuerdo borroso de una sirena de ambulancia, unas manos suaves que me levantaban en una camilla y los profundos ojos grises de un extraño que me miraba con un sentimiento que no podía nombrar. Mi mano voló hacia mi vientre. El bebé. Mi bebé. El bebé está a salvo. Una voz cálida y grave vino de la silla junto a mi cama. El médico dijo, tuviste mucha suerte, te rompiste la muñeca y tienes algunos moratones, pero el bebé no se vio afectado. Giré la cabeza. El hombre de la fiesta estaba sentado en la silla junto a mi cama de hospital, todavía con su traje negro, pero la corbata se le había aflojado y las mangas estaban enrolladas hasta los codos. Parecía que llevaba mucho tiempo sentado allí. ¿Tú? Intenté sentarme, pero el dolor de mi muñeca enyesada me hizo gemir. Tú eres el que me salvó en la fiesta. Sí. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. No me conoces. Yo no te conozco. ¿Por qué me ayudaste? Roman no respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo interior de su traje y sacó algo pequeño, pulcramente doblado. Lo abrió y lo colocó sobre la mesa junto a mi cama. Un pañuelo blanco, amarillento por el tiempo. En la esquina, una letra M bordada con hilo azul. Me quedé mirando el pañuelo. Mi corazón pareció saltarse un latido. Ese pañuelo. Extendí los dedos temblorosos, trazando el bordado familiar. Tan familiar que dolía. Es de mi madre. Mi madre me lo bordó antes de morir, pero yo lo perdí hace mucho tiempo. ¿Cómo lo tienes tú? Román me miró. Esos profundos ojos grises contenían algo a la vez tierno y doloroso. ¿No lo recuerdas? Dijo, no una pregunta, sino una certeza. ¿Recordar qué? Hace 10 años, Chamberí. Una noche lluviosa de noviembre. Negué con la cabeza, confundida. Hace 10 años era el lapso de tiempo en que mi memoria no era más que un espacio en blanco. 6 meses borrados después del accidente automovilístico. Había intentado recordar durante años y nunca lo había logrado. No recuerdo nada de esa época, susurré, mi voz temblorosa. Después del accidente, el médico dijo que tuve una lesión cerebral y perdí 6 meses de memoria. Romana sintió como si lo hubiera sabido desde hacía mucho tiempo. Entonces déjame contarte, dijo, bajando la voz. Hace 10 años, me dispararon 3 veces y me abandonaron en un callejón oscuro de Chamberí. Estaba tendido en mi propia sangre, esperando morir. Y entonces pasó una chica de 17 años. Contuve la respiración, sin atreverme a interrumpir. Podría haber seguido de largo. Cualquier otra persona lo habría hecho, pero ella no. Se arrodilló a mi lado, usó un pequeño cuchillo para sacar las balas, rasgó su ropa para vendajes, cosió mis heridas con aguja e hilo de coser. Se quedó conmigo toda la noche, contándome sobre su madre que había muerto, sobre su sueño de convertirse en enfermera.
Me mantuvo despierto cuando quería cerrar los ojos y dejarme ir. La voz de Román se hizo más pesada, como si cada palabra llevara un enorme peso. Le pregunté por qué salvaría a un extraño que podría ser un criminal, un monstruo. Y ella dijo algo que nunca he olvidado. Miró directamente a mis ojos. Dijo, incluso los hombres malos merecen una segunda oportunidad. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Esas palabras eran lo que mi madre me había enseñado. Eran lo que yo había repetido durante años cuando me enfrentaba a los pacientes más difíciles, pero no recordaba haberlas dicho nunca a nadie. A la mañana siguiente, cuando desperté, ella ya no estaba, continuó Román. Todo lo que dejó fue un trozo de cartón con sangre seca que decía, no te mueras, la vida vale más de lo que crees. Y este pañuelo, señaló la tela sobre la mesa. La busqué durante 10 años, gasté millones de euros, contraté a cientos de personas. Las únicas pistas que tenía eran un pañuelo bordado con la letra M y unos ojos verdes que nunca pude olvidar. Las lágrimas ya corrían por mis mejillas y ni siquiera sabía cuándo habían empezado. No recordaba esa noche. No recordaba haber salvado a nadie, pero reconocí el pañuelo de mi madre. Reconocí la lección de mi madre y supe en algún lugar profundo de mi corazón que este hombre estaba diciendo la verdad. ¿Por qué?, pregunté, ahogándome en la palabra. ¿Por qué me ayudaste? Solo por una noche de hace 10 años que ni siquiera recuerdo. Román se levantó y se acercó a la cama. Levantó una mano y suavemente secó las lágrimas de mis mejillas. Un toque tan tierno que me hizo querer llorar más fuerte. Porque tú me salvaste primero, dijo, su voz como un voto. Me salvaste cuando el mundo entero me dejó morir. Me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía, y juré que te pagaría con el resto de mi vida. Lloré por primera vez en años. Lloré de verdad, no llorando sola en silencio en un dormitorio frío. No llorando y tragándome el llanto, sino llorando como una niña que había estado agotada demasiado tiempo y finalmente había encontrado un hombro en el que apoyarse. Más tarde esa mañana, después de que Román saliera para ocuparse del papeleo, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. No era Román. Era un hombre con un traje gris que llevaba un maletín de cuero negro, entrando con la fría expresión de alguien que completa una tarea que no requiere preocupación por los sentimientos de nadie más. ¿Señora Maria Whitmore?, preguntó el hombre, su voz plana como una máquina. Soy yo. Dejó un sobre grueso sobre la mesa junto a mi cama. Documentos de divorcio del señor Carlos Whitmore, Cerrón. Ofrece 100.000 euros de compensación. Usted firma aquí y recibirá el cheque inmediatamente. Miré el sobre como se mira a una serpiente venenosa. 100.000 euros. Ese era el valor de 3 años de mi vida. 3 años de soportar humillaciones. 3 años de tragarme las lágrimas. 3 años de esperar a un hombre que no era digno. Y ahora Carlos quería cambiarlo todo por 100.000 euros y mi desaparición. ¿Y el bebé?, pregunté, mi voz extrañamente tranquila. El señor Whitmore renuncia a todos los derechos y obligaciones con respecto al niño, respondió el abogado sin un atisbo de emoción. El bebé no llevará el nombre Whitmore y no será reconocido como su hijo. Me reí, un sonido amargo que resonó en la cruda habitación blanca del hospital. Por supuesto, Carlos no solo quería deshacerse de mí, quería borrar todo rastro, incluso al niño dentro de mí. No voy a firmar. El abogado levantó una ceja. Debería pensarlo bien. Esta es la oferta más generosa que va a recibir. Si se niega, la familia Whitmore se asegurará de que no reciba ni un céntimo. No voy a firmar, repetí, mi voz más firme ahora. No firmaré un papel que diga que los últimos 3 años nunca existieron. No firmaré un papel que borre al padre de mi hijo. El abogado se encogió de hombros, recogió el sobre y salió sin decir una palabra. La puerta se cerró, dejándome sola con una decisión que sabía que tendría un alto precio, y el precio llegó más rápido de lo que esperaba. Una semana después, me dieron el alta. Román me había ofrecido llevarme a un lugar seguro, pero me negué. Necesitaba volver a mi apartamento, recoger mis cosas y poner mi vida en orden. Había vivido sola desde los 17 años
y podía seguir haciéndolo. Pero cuando me detuve en un cajero automático para retirar dinero, el número en la pantalla hizo que mi corazón se sintiera aplastado en un puño. 47 euros. Mi saldo era solo de 47 euros. La cuenta conjunta había sido vaciada, e incluso mis ahorros personales de mis años como enfermera habían sido congelados por la influencia legal de la familia Whitmore. Me quedé helada frente a la pantalla del cajero automático, incapaz de creer lo que veía. Sabía que los Whitmore eran ricos y poderosos, pero no esperaba que se movieran tan rápido, tan despiadadamente. Con mi última frágil esperanza, tomé un taxi de regreso a mi apartamento, el pequeño lugar que había alquilado antes de casarme con Carlos, el lugar que había conservado como una cuerda de salvación mental, aunque nunca había tenido que usarlo. Pero cuando llegué, el propietario me estaba esperando con una pila de mis pertenencias apiladas fuera de la puerta. «Lo siento, señorita Navarro», dijo, negándose a mirarme a los ojos. «Tengo que rescindir el contrato de alquiler. Alguien compró este edificio y me ordenó desalojarla de inmediato». «¿Quién?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No tengo permiso para decirlo», respondió, alejándose a toda prisa, como si temiera contaminarse solo por estar cerca de mí. Me quedé en la acera junto al montón de mis pertenencias, con 7 meses de embarazo, la muñeca enyesada y sin ningún lugar a donde ir. Saqué mi teléfono y desplacé mis contactos con un último rayo de esperanza. Ana Hill, mi mejor amiga durante 8 años, la que había estado a mi lado desde que era una estudiante de enfermería pobre, la única persona a la que podía llamar familia. «Ana, necesito ayuda», dije cuando la llamada conectó, tratando de mantener la voz firme, incluso mientras temblaba. «Me han echado de mi apartamento. No tengo dónde quedarme. Solo unos días hasta que pueda encontrar otro lugar». El silencio se alargó al otro lado, lo suficientemente espeso como para ahogarme. «María, yo no puedo». La voz de Ana finalmente se escuchó, pero sonaba desconocida y fría de una manera que me dolió. «Me enteré de lo que pasó en la fiesta, y mi empresa acaba de firmar un contrato con la corporación Whitmore. Si se enteran de que te ayudé...». «Ana, somos amigas», dije, mi voz quebrándose. 8 años. 8 años. Fuiste la única que se quedó conmigo. «Lo sé y lo siento», respondió Ana, con un toque de arrepentimiento en su voz, pero aún firme. «Pero la amistad no paga el alquiler, María. Tengo 20 empleados que dependen de esta empresa. No puedo arriesgarlo todo por ti». Bip, bip, bip. La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Ana, mi amiga más cercana, la que pensé que me apoyaría sin importar qué. Y ahora, incluso Ana se había apartado. Me senté junto a mi pila de pertenencias en la acera, en medio de extraños que pasaban, en medio de la glamurosa ciudad de Madrid que una vez había considerado mi hogar. 7 meses de embarazo, 47 euros en el bolsillo, sin casa, sin trabajo porque había renunciado por exigencia de Carlos. Sin amigos, sin nadie. Estaba completamente sola. El Maybach negro se detuvo en la acera donde yo estaba sentada, entre mis pertenencias esparcidas. Levanté la cabeza, los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, y vi a Román Guerrero salir del coche. No dijo una palabra. Simplemente se quitó el abrigo y lo colocó sobre mis hombros. Luego suavemente me ayudó a levantarme. «Te dije que me dejaras llevarte a un lugar seguro». La voz de Román no contenía ningún reproche, solo una ternura que me hizo querer llorar de nuevo. «No tienes que cargar con todo sola». «¿Me estabas siguiendo?», pregunté, mi voz débil. «Te estoy protegiendo», respondió Román simplemente. «Hay una diferencia». Hizo una señal a sus hombres para que recogieran mis cosas. Luego me guió al coche. Estaba demasiado agotada para discutir. Había luchado sola durante demasiado tiempo. Quizás solo por esta vez podría permitirme apoyarme en alguien. El coche nos llevó a un ático en el último piso de un edificio en la Castellana. El apartamento era vasto y lujoso, con paredes de cristal que daban a toda la ciudad. Me quedé de pie en el salón y me sentí perdida dentro de un tipo de riqueza a la que no pertenecía.
Te quedarás aquí, dijo Román. A salvo. Nadie puede tocarte. No puedo aceptar. Empecé a protestar. Puedes y lo harás, interrumpió Román, su voz suave pero firme. Esto no es piedad, María. Es una deuda que te debo desde hace 10 años. Déjame tener la oportunidad de pagarla. Lo miré. Algo complicado se elevaba en mi pecho. Algo que no podía nombrar. Asentí, demasiado cansada para discutir más. Román me llevó al dormitorio, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba y solo entonces se fue. Cuando la puerta del ático se cerró tras él, subió al ascensor con un rostro que había cambiado por completo. La ternura se desvaneció, reemplazada por la mirada fría y despiadada de un jefe de la mafia que se preparaba para cazar. La oficina de Román estaba abajo, en el mismo edificio. José ya estaba esperando con una pila de archivos sobre el escritorio. «Jefe, he reunido todo sobre la familia Whitmore como pediste», dijo José, deslizando los documentos hacia Román. Carlos Whitmore III, 34 años, heredero de la corporación Whitmore. Evelyn Whitmore, 63 años, la viuda, la que realmente controla las cosas desde bambalinas. Ana Soto, 28 años, la hija de un empresario en bancarrota que intenta escalar convirtiéndose en la amante de Carlos. Román hojeó las páginas, sus ojos grises moviéndose rápidamente sobre números y detalles. Y aquí está la parte interesante, continuó José. Hace 3 años, Carlos Whitmore ganó una apuesta de 500,000 euros con sus amigos. La apuesta era esta. ¿Quién podría casarse con la enfermera pobre más guapa del Hospital La Paz en un año? La mano de Román se apretó hasta que los papeles se arrugaron en su agarre. Se casó con ella por una apuesta. La voz de Román se volvió tan fría que el aire de la habitación pareció congelarse. Convirtió 3 años de su vida en un infierno por 500,000 euros. «Jefe, hay un problema», José dudó. «Estamos en medio de la negociación de un acuerdo de 50 millones de euros con la corporación Whitmore. Si nos movemos contra ellos, perderemos el trato». Román levantó la cabeza y miró a José de una manera que hizo estremecer incluso a un hombre curtido. «¿50 millones?» Román repitió, las palabras teñidas de desprecio. «Ella me salvó la vida cuando yo no era más que un hombre desangrándose en un callejón oscuro. No pidió ni un céntimo. Me dio una segunda oportunidad cuando el mundo entero me dio la espalda». Se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró la ciudad de noche. «Juré que le pagaría con el resto de mi vida. Y esa gente, los que se atrevieron a hacerle daño, pagarán». «Pero jefe, 50 millones. Quemaré el 500 millones si es necesario». Román se volvió, su voz como hielo, pero llevando un fuego que no podía apagarse. «Nadie tiene permitido hacerle daño y seguir viviendo en paz. Nadie». Miró a José con los ojos de un rey, preparándose para iniciar una guerra. «Comienza. Encuentra cada debilidad que tenga la familia Whitmore. Financiera, legal, conexiones, secretos, todo. Quiero que estén de rodillas, suplicando piedad antes de que esto termine». 2 semanas después, la finca Whitmore en Marbella ardía como un palacio en la noche. 500 invitados llegaban de todas partes. Coches de lujo alineados a lo largo del camino de grava blanca. Risas y champán se derramaban por jardines adornados con miles de flores frescas y luces de cristal brillantes. La fiesta de compromiso de Carlos Whitmore III y Ana Soto se organizó a una escala aún más grandiosa que la boda de Carlos conmigo 3 años antes. Como si la familia Whitmore quisiera anunciar al mundo entero que estaban entrando en un nuevo capítulo y borrando todo rastro del anterior. Evelyn Whitmore estaba en el escenario principal, radiante con una sonrisa victoriosa que no había llevado ni una vez en los últimos 3 años. Llevaba un deslumbrante vestido de noche plateado, joyas de diamantes valoradas en millones, y estaba entre Carlos y Ana como una reina, concediendo bendiciones a sus súbditos. «Señoras y señores», la voz de Evelyn resonó a través del micrófono, orgullosa y dominante. «Esta noche, la familia Whitmore entra oficialmente en una nueva era. Una era de pureza, de clase,
de los valores que nuestra familia ha protegido durante 50 años. Los aplausos resonaron. 500 invitados sonrieron y los felicitaron como si todos entendieran el significado oculto en cada palabra. Una nueva era, sin María, sin la enfermera pobre que había manchado la noble estirpe de la familia Whitmore. Ana estaba junto a Carlos, vestida de blanco puro como una novia, su mano luciendo el anillo de compromiso de diamantes de 5 quilates que Carlos acababa de darle delante de todos. Sonrió brillantemente, saboreando cada segundo de la victoria que había reclamado por cualquier medio necesario. Y entonces las puertas principales del gran salón se abrieron. Entró una mujer, un sencillo vestido negro, sin joyas, el cabello cayendo naturalmente. 7 meses de embarazo bajo la tela fina, la muñeca todavía vendada. Yo, María Navarro Whitmore, la mujer que la familia Whitmore pensó que había expulsado de sus vidas, ahora estaba en medio de la fiesta como un fantasma que regresaba del pasado. La música se detuvo, las risas murieron. 500 miradas se fijaron en la mujer que estaba sola en aquel salón brillante. ¡Seguridad!, rugió Evelyn desde el escenario, su rostro retorciéndose de furia. ¿Por qué está aquí? Ordené que no pusiera un pie dentro. 2 guardias se apresuraron, pero yo no temblé. Permanecí quieta, la barbilla levantada, mirando directamente al escenario donde Carlos y Ana estaban. Sigo siendo la esposa legal de Carlos Whitmore. Mi voz resonó claramente en el silencio. Los papeles de divorcio no se han firmado. Tengo derecho a estar aquí. Ana bajó del escenario, sus tacones resonando en el mármol como tambores de guerra. Se movió hacia mí con una sonrisa tan despectiva que se volvió cruel. «Todos, miren quién es», Ana exclamó, su voz goteando burla. «La rata de cloaca ha vuelto. Pensé que después de la última vez habías aprendido la lección». No respondí, solo me quedé allí, extrañamente tranquila. «¿O viniste a suplicar?», continuó Ana, volviéndose hacia la multitud como si buscara risas. ¿100.000 euros no fueron suficientes? ¿Cuánto más quieres para desaparecer de nuestras vidas? Todavía silencio. Yo no miré a Ana. Estaba mirando el pequeño reloj en mi muñeca ilesa. Las 7:58. ¿Se te comió la lengua el gato? Ana se acercó, su voz venenosa como una serpiente. ¿O estás esperando que Carlos te proteja? No lo hagas. Lleva mucho tiempo harto de ti. Solo fuiste una broma, una apuesta. ¿Entiendes? Levanté la cabeza, mis ojos verdes se encontraron con los de Ana. Ya no quedaba miedo, ni súplica. Solo una calma tan extraña que parecía que yo sabía algo que Ana no. Tienes razón, finalmente hablé, mi voz firme de una manera que ya no sonaba como la mía. Fui una broma, fui una apuesta, pero esta noche va a ser diferente. Ana se burló. ¿Diferente? ¿Diferente cómo? ¿Quién te crees que eres para atreverte? Miré mi reloj de nuevo. Las 8:20. Y desde lejos, el sonido de los motores comenzó a rodar. No un coche, no dos, docenas, medidos y amenazantes, como un trueno que se acumulaba antes de una tormenta. Sonreí. Por primera vez en 3 años no había amargura en ello. Diferente porque, dije, suave pero nítida en cada palabra, esta noche no vine sola. El sonido de los motores se acercó, rodando como un trueno antes de una gran tormenta. Dentro del gran salón, los invitados comenzaron a agitarse, volviéndose hacia las puertas principales con confusión y curiosidad. Al principio, asumieron que era algún vibe que llegaba tarde. Pero cuando los primeros coches aparecieron a través del alto cristal, la curiosidad se convirtió en miedo. 20 Maybach negros y elegantes, uno detrás de otro, se movieron hacia la finca Whitmore como una fuerza expedicionaria. Avanzaron lentamente, pero con una autoridad inconfundible. Los faros barriendo el lujoso jardín hasta que las flores y las luces de cristal parecieron palidecer bajo esa presencia amenazante. Los coches se detuvieron en perfecta formación. Los motores se apagaron al unísono, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier rugido. «Dios», susurró un hombre cerca de la ventana.
Su rostro se puso blanco como si hubiera visto un fantasma. Ese, ese es el convoy de los Guerrero. El nombre se extendió como fuego en la hierba seca. Guerrero. Román Guerrero, el jefe de la mafia más poderoso de la capital de España. Un hombre que podía hacer que incluso los políticos más poderosos bajaran la cabeza. Un hombre que la élite de Madrid solo se atrevía a mencionar a puerta cerrada en un susurro. 500 invitados comenzaron a entrar en pánico. Algunos intentaron retroceder, buscando una salida. Otros se quedaron rígidos, sin atreverse a moverse, como si la quietud pudiera hacerlos invisibles. Un murmullo asustado se extendió por el salón como una marea subterránea. ¿Por qué está Guerrero aquí? ¿Tiene una disputa con los Whitmore? Deberíamos irnos ahora mismo. Evelyn Whitmore estaba en el escenario, y la arrogancia habitual se había desvanecido de su rostro. Por primera vez en su vida, sintió un miedo real. Sabía quién era Román Guerrero. Cada rincón del mundo superior de Madrid lo sabía, y todos sabían que cuando Guerrero aparecía, la sangre seguiría. La puerta del primer coche se abrió. Román Guerrero salió. Llevaba un impecable traje negro sin una arruga, como si llegara a una gala en lugar de entrar en territorio enemigo. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás de manera ordenada, revelando un rostro afilado y anguloso, rasgos pulidos como cuchillas. Pero lo que hizo que la gente dejara de respirar fueron sus ojos grises, fríos, agudos, letales, como un lobo observando un rebaño de ovejas antes de arrancarles la garganta. Detrás de Román vinieron 30 hombres con trajes negros, moviéndose con la disciplina de una unidad bien entrenada. No llevaban armas visibles, ni armas obvias, pero una mirada a sus dos ojos dejaba claro que eran hombres que podían matar sin dudar. José caminaba al lado de Román, su rostro duro como una piedra, un maletín de cuero negro en la mano. Román entró en el salón como si fuera suyo. Nadie se atrevió a detenerlo. Los guardias de seguridad de los Whitmore, los mismos hombres que minutos antes habían estado ansiosos por arrastrarme, ahora se apretaban contra la pared como ratas que presienten un gato. Sabían que no estaban a la altura de los hombres que avanzaban hacia la habitación. Sabían que, si ponían una mano sobre Román Guerrero, no vivirían para ver el sol de mañana. La multitud se abrió automáticamente, creando un camino recto desde las puertas principales hasta donde yo estaba. Román caminó lentamente, cada paso medido en el mármol, como una cuenta regresiva para una ejecución. No miró a nadie más. Sus ojos grises estaban fijos en una sola persona. Yo. Cuando Román se detuvo a mi lado, no habló. Simplemente se quedó allí como un muro de fortaleza, protegiéndome del mundo entero. Su presencia cambió el equilibrio de poder en la habitación al instante. Minutos antes, yo había sido una mujer sola, rodeada de enemigos. Ahora estaba junto al hombre más poderoso de Madrid. Ena retrocedió varios pasos, su rostro pálido como el papel. La arrogancia y la crueldad desaparecieron sin dejar rastro, reemplazadas por el puro terror. Conocía a Román Guerrero. Conocía las historias sobre personas que se habían cruzado en su camino. Y comenzó a entender que había cometido el peor error de su vida. Carlos estaba en el escenario, sus pies clavados al suelo. Miró a Román, a mí, y una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Por qué el jefe de la mafia, más poderoso de la capital, estaba al lado de su esposa legal como su guardia personal? Román dirigió su mirada hacia el escenario. Sus ojos grises recorrieron a Carlos, a Ana, a Evelyn, con un desprecio que no se molestó en ocultar. Luego habló. Su voz no era fuerte, pero se extendió por el salón en el silencio sepulcral. Oigo que hay una fiesta de compromiso, dijo, con una sonrisa en la boca tan fría que erizaba la piel. Lástima que haya venido a arruinarla. El silencio en el gran salón era tan pesado que parecía que se podía cortar con un cuchillo. 500 invitados se quedaron perfectamente quietos, nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte, todos esperando ver qué pasaría después. Román Guerrero estaba en el centro de la habitación como un rey a punto de dictar sentencia. Sus ojos grises recorrieron cada rostro con desprecio sin disimulo. Probablemente se estén preguntando, ¿por qué estoy aquí?, dijo Román, su voz no alta.
¿Por qué me importaría una fiesta de compromiso trivial como esta? Dio un paso adelante, colocándose en el centro de la habitación para que todos pudieran verlo claramente. Hace 10 años, me dispararon 3 veces y me dejaron morir en un callejón oscuro de Chamberí. Román comenzó, su voz bajando como si estuviera contando un sombrío cuento de hadas. Yacía en mi propia sangre, esperando morir. Nadie se detuvo. A nadie le importó hasta que pasó una chica de 17 años. Se volvió para mirarme, y por un breve momento, su mirada se suavizó. No sabía quién era yo. No pidió nada. Simplemente se arrodilló junto a un extraño que se estaba muriendo y le salvó la vida. Se quedó conmigo toda la noche bajo la fría lluvia, cosiendo heridas con hilo de coser, manteniéndome despierto con historias sobre su madre. La multitud comenzó a murmurar. Me miraban con nuevos ojos ahora, ya no con desprecio, sino con asombro. La busqué durante 10 años, continuó Román. 10 años, millones de euros, cientos de personas. ¿Y dónde la encontré? En una fiesta de los Whitmore, siendo humillada, siendo echada como un perro, siendo empujada por una escalera mientras estaba embarazada de 7 meses. La voz de Román se volvió más fría. Cada palabra como una bala disparada directamente a la familia Whitmore. Pero esa no es la peor parte. Hizo una seña a José. Muéstrales. José abrió el maletín y sacó una gruesa pila de documentos. Se los entregó a Román, y Román los levantó para que todos pudieran ver. Esto es la prueba de una apuesta de 500,000 euros entre Carlos Whitmore y sus amigos hace 3 años. La apuesta era esta. ¿Quién podría casarse con la enfermera pobre más guapa del Hospital La Paz en un año? Román arrojó la pila al suelo, los papeles explotando hacia afuera. Carlos Whitmore ganó, y su premio fueron 3 años de convertir la vida de una mujer inocente en un infierno. El murmullo se hizo más fuerte. Los ojos llenos de asco y rabia comenzaron a volverse hacia Carlos, quien estaba en el escenario, pálido como la muerte. Pero esperen, hay más. Román sonrió, la sonrisa de un lobo antes de cenar. José, continúa. José sacó otro juego de documentos, mucho más grueso que el primero. Estas son 847 páginas de pruebas del blanqueo de dinero de la corporación Whitmore durante los últimos 15 años. Evasión de impuestos, soborno de funcionarios, uso de información privilegiada y, especialmente, ciertos fondos con orígenes muy sospechosos de organizaciones extranjeras. Evelyn Whitmore finalmente recuperó la voz. Bajó del escenario, el rostro enrojecido de furia y miedo. «¡Esto es evidencia fabricada!», gritó. «No tienes derecho. Te demandaré hasta el final. Mis abogados». «¿Tus abogados?», Román la interrumpió, su risa tan fría que hizo que la habitación pareciera más pequeña. «¿Crees que los abogados pueden salvarte?». Como si respondiera a esa pregunta, las puertas se abrieron de nuevo, pero esta vez no eran los hombres de Román. Eran más de 20 agentes del FBI con sus distintivos uniformes, liderados por una mujer de mediana edad con una expresión severa. «Evelyn Whitmore», dijo la mujer. «Soy la agente especial Clara Martín, FBI. Está usted arrestada por blanqueo de dinero, evasión de impuestos y soborno de funcionarios federales. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia». Evelyn retrocedió, sus ojos muy abiertos por el horror. «No, no pueden hacerme esto. Soy Evelyn Whitmore. Tengo poder, tengo conexiones. No tienen derecho». Román se paró frente a ella, mirándola con la mirada de un dios juzgando a un mortal. «Tienes abogados», dijo lentamente, cada palabra como un clavo clavado en un ataúd. «Yo tengo jueces. Tienes conexiones. Yo tengo todo el sistema. Tienes dinero. Yo tengo más. Y lo más importante», inclinó la cabeza, y la sonrisa en su boca se volvió venenosa. «Tocaste a la mujer a la que le debo toda mi vida. Y ese fue el mayor error que cometiste». El imperio Whitmore se derrumbó frente a 500 invitados, y una fiesta de compromiso se convirtió en una pesadilla en una sola noche.
Los agentes del FBI se dispersaron por el gran salón, sellando todas las salidas, sin permitir que nadie se fuera hasta que terminaran su trabajo. Evelyn Whitmore fue escoltada con el fuerte tintineo de las esposas. Su rostro se puso del color de la ceniza, sus ojos vacíos como los de una mujer cuyo espíritu ya había abandonado su cuerpo. 50 años construyendo un imperio. 50 años gobernando desde lo más alto de la sociedad de Madrid. Y todo se desmoronó en una noche. Pero esta noche brutal aún no había terminado con la familia Whitmore. La agente Martín se volvió hacia Ana Soto, que intentaba fundirse con la multitud, con la esperanza de poder escabullirse en el caos. Pero los ojos afilados de la mujer del FBI no pasaron nada por alto. Ana Soto, la voz de la agente Martín cortó claramente. Está usted arrestada por agresión intencional a una mujer embarazada. Ana se quedó helada. Cualquier sangre que alguna vez había llenado su rostro pareció desaparecer, dejando la piel tan pálida como un cadáver. Yo no... Fue solo un pequeño empujón. No quise... Tenemos pruebas de video extensas y múltiples grabaciones de testigos presenciales de la gala de hace 3 semanas, dijo la agente Martín con frialdad. Cada una de ellas muestra claramente cómo empujó a la señora Maria Whitmore por las escaleras. Tiene derecho a guardar silencio. 2 agentes intervinieron y esposaron a Ana mientras ella seguía balbuceando excusas inútiles. El vestido blanco puro que había usado para interpretar a la futura novia ahora parecía una cruel broma escrita por el destino. Fue escoltada, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sus ojos aún incapaces de creer que solo unas horas antes había estado en la cima del triunfo. Y ahora estaba esposada como una criminal. Carlos Whitmore III se quedó solo en el escenario, viendo cómo su madre y su amante eran llevadas como 2 criminales. Miró el salón donde la multitud lo miraba con todo tipo de sentimientos: desprecio, asco, lástima y satisfacción. La gente que una vez se había inclinado ante el nombre Whitmore, que había adulado y halagado, ahora lo miraba como si fuera un perro sarnoso. Las piernas de Carlos comenzaron a temblar. Bajó del escenario, tropezando como si estuviera borracho, y caminó directamente hacia Román Guerrero. Cuando lo alcanzó, sus rodillas cedieron. Carlos Whitmore III, heredero de una corporación multimillonaria, cayó al suelo de mármol frente al jefe de la mafia, frente a 500 invitados que observaban la caída de una dinastía. «Por favor». Carlos levantó la vista, los ojos húmedos, la voz temblorosa. «Por favor, perdone a mi familia. Yo no sabía que ella era...» Román miró a Carlos con ojos como hielo. «¿Era qué?» «No sabía que era la que le salvó la vida», soltó Carlos como si esa excusa pudiera salvarlo. «Si lo hubiera sabido, nunca habría...» «¿Nunca habría qué?», Román interrumpió, su voz afilada como una cuchilla. «¿Nunca te habrías casado con ella por una apuesta? ¿Nunca habrías dejado que tu madre la humillara todos los días? ¿Nunca habrías dejado que tu amante la empujara por una escalera mientras estaba embarazada?» Carlos se calló, incapaz de mantener la mirada de Román. «¿Dices que no sabías que ella me salvó la vida?», continuó Román, bajando la voz, pero cada palabra cayendo como un martillazo. «¿Y qué si no lo hubiera hecho? ¿Y si solo fuera una enfermera pobre y común, sin conexiones poderosas, sin nadie que la protegiera? ¿Eso te daría derecho a tratarla de esa manera?» Carlos levantó la cabeza, abriendo la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. «Pensaste que porque era pobre, porque no tenía familia, porque estaba sola en este mundo, tenías derecho a convertirla en una broma». Román siguió, sin darle a Carlos espacio para esconderse detrás de excusas. «Pensaste que como nadie la protegería, tú y tu familia tenían derecho a aplastarla como un gusano». «Silencio», responde. La voz de Román golpeó como un trueno. «Si fuera una mujer común, ¿tenías derecho a tratarla así?» Carlos se arrodilló allí, la cabeza inclinada, con miedo de mirar a cualquiera. No pudo responder porque cualquier respuesta lo condenaba. Si decía que sí, era inhumano. Si decía que no, admitía que se había equivocado durante 3 años. Román miró a Carlos con desprecio y un fino borde de lástima.
Este era un hombre nacido en la seda, criado creyendo que el dinero y el estatus le daban permiso para hacer lo que quisiera. Y ahora, con todo despojado, se arrodillaba como un niño perdido sin idea de qué hacer. «Levántate», dijo Román con frialdad. «Arrodillarse frente a mí no cambia nada. Deberías haber estado arrodillado frente a ella hace 3 años». Se volvió hacia mí, que estaba de pie en silencio, y observaba todo con los ojos llenos de emociones enredadas. No me regodeaba. No estaba emocionada. Solo sentía un extraño vacío, como si 3 años de dolor finalmente se hubieran sellado. Sin embargo, el final no trajo la alegría que una vez imaginé que podría traer. Román se acercó a mi lado y suavemente me cogió la mano, como si yo fuera lo más preciado del mundo. «Es tu turno de hablar», dijo suavemente. «Deben escuchar lo que quieres decir». Miré a Román, luego hacia el escenario donde Carlos todavía estaba de rodillas en medio del gran salón. Había estado en silencio durante 3 años. Me había tragado las lágrimas, soportado cada insulto, tratado de volverme invisible para no molestar a nadie. Pero esta noche, por primera vez, tuve la oportunidad de hablar y no iba a dejarla escapar de mis manos. Le di a Román un pequeño asentimiento. Luego caminé lentamente hacia el escenario. Cada paso resonó en el silencio del salón. 500 miradas me seguían como si estuvieran presenciando algo extraordinario. Una mujer con 7 meses de embarazo, la muñeca todavía vendada, con un sencillo vestido negro. Caminando hacia ese escenario con el porte de una reina. Me paré frente al micrófono y miré a la multitud. Reconocí muchas caras conocidas, gente que había asistido a fiestas en la casa de los Whitmore, gente que me había visto humillada una y otra vez, gente que me había visto caer por las escaleras y ni una sola vez había abierto la boca. 3 años, comencé, mi voz tranquila, pero resonando por todo el salón. 3 años viví en la casa Whitmore. 3 años soporté los insultos de mi suegra, la frialdad de mi marido y el desprecio de todos en esa familia. Me detuve, mi mirada recorriendo la multitud. Y en esos 3 años, ¿cuántas fiestas como esta hubo? 10, 20, 30. En cada fiesta, me trataron como una mancha en el nombre Whitmore. En cada fiesta, fui humillada delante de cientos de personas. Y en cada fiesta, todos ustedes guardaron silencio. La multitud comenzó a bajar la mirada, evitando mi mirada, algunos sonrojados de vergüenza. Otros miraron hacia otro lado como si buscaran una salida. Hace 3 semanas, en la gala del 50 aniversario de la corporación Whitmore, me llamaron basura delante de 400 personas. Me empujaron por una escalera mientras estaba embarazada de 7 meses. Mi sangre se extendió por el mármol blanco. Mi voz no tembló, pero cada palabra llevaba el peso de 3 años de sufrimiento. Y 400 personas observaron. Ni uno de ustedes habló. Ni uno de ustedes llamó a una ambulancia. Ni uno de ustedes preguntó si estaba bien. Silencio. Un silencio sofocante y pesado se tragó el salón. ¿Saben por qué?, pregunté, mi voz agudizándose. Porque era pobre, porque no tenía familia, porque no tenía poder, porque no era nadie. Y la gente como yo, a sus ojos, no vale la pena arriesgar su comodidad para defenderla. Los miré directamente, mis ojos verdes brillantes como una llama. Pero quiero que sepan algo. El silencio ante la injusticia no es neutralidad. El silencio ante la injusticia es complicidad. Cuando ven a alguien siendo humillado y no hablan, le dicen al acosador que su crueldad es aceptable. Cuando ven a una mujer embarazada empujada por una escalera y desvían la mirada, se convierten en cómplices. Me volví hacia Carlos, que seguía arrodillado en el centro del salón, con la cabeza inclinada, incapaz de levantar la vista. «Y tú», dije, y mi voz ya no temblaba como lo había hecho cada vez que me enfrentaba a él. «Carlos Whitmore Peterson, el hombre que me persiguió durante 6 meses con flores y dulces promesas. El hombre que me dijo que nunca más estaría sola». Carlos levantó la cabeza, mirándome con los ojos llenos de desesperación y un arrepentimiento que llegó demasiado tarde. «Me prometiste una familia», continué, cada palabra una bala disparada directamente a él. «Me prometiste que me amarías.
Me prometiste que me protegerías, y luego convertiste 3 años de mi vida en un infierno. Me convertiste en una apuesta. Dejaste que tu madre me humillara todos los días. Trajiste a tu amante a casa y me obligaste a mirar. Negaste al niño dentro de mí. Las lágrimas corrían por el rostro de Carlos, pero yo ya no sentía nada. Ni dolor ni ira, solo una calma tranquila y vacía. Solía preguntarme qué hice mal, dije, mi voz suavizándose. Solía pensar que quizás no era lo suficientemente buena, no lo suficientemente bonita, no lo suficientemente inteligente. Solía pensar que si me esforzaba más, si aguantaba más, las cosas mejorarían. Negué con la cabeza, una sonrisa triste asomando en mi boca. Pero me equivoqué. No hice nada mal. La culpa no fue mía. La culpa es de quienes vieron a alguien ahogándose y eligieron mirar hacia otro lado. La culpa es de quienes tienen poder y lo usan para aplastar a los débiles. La culpa es de quienes prometen amor y entregan el infierno. Me alejé del micrófono y miré a Carlos por última vez. No necesito tu disculpa. No necesito tu arrepentimiento. Solo necesito que sepas que, a partir de este momento, ya no existes en mi vida. Me di la vuelta y bajé del escenario, directamente hacia Román, que me esperaba. No miré atrás, ni una sola vez, porque detrás de mí solo estaba el pasado, y yo estaba lista para dar un paso hacia el futuro. 6 meses después de aquella noche fatídica, la justicia finalmente se llevó a cabo. Evelyn Whitmore fue sentenciada a 15 años de prisión por blanqueo de dinero, evasión de impuestos y soborno de funcionarios federales. La mujer que una vez había gobernado desde lo más alto de la alta sociedad de Madrid, ahora tenía que usar un uniforme de prisión naranja. Viviendo en una celda de 4 metros cuadrados sin ventana, se negó a todas las visitas, rechazó todas las entrevistas, como si quisiera desaparecer del mundo que una vez había despreciado. Ana Soto fue sentenciada a 5 años por herir intencionalmente a una mujer embarazada. En el tribunal lloró y suplicó, insistiendo en que solo había sido un pequeño empujón, que no había querido hacer daño a nadie. Pero el juez no se conmovió. Las pruebas de video de cientos de teléfonos habían mostrado sus acciones claramente. Ana Soto entró en prisión con un vestido caro y salió 5 años después con las manos vacías. Su nombre ya no era recordado por nadie. Carlos Whitmore III no fue sentenciado a prisión, pero el castigo que recibió fue en muchos sentidos más duro. La corporación Whitmore tuvo sus activos embargados para compensar a las víctimas de fraude y blanqueo de dinero. Carlos lo perdió todo. La finca de Marbella fue subastada. El ático de La Castellana fue embargado por el banco, los coches de lujo, los yates, el jet privado. Todo se había ido. Abandonó Madrid en silencio. Nadie sabía a dónde fue y a nadie le importó. Y Ana Hill, la amiga de 8 años que me traicionó por miedo a perder el contrato con los Whitmore, finalmente aprendió su lección también. Cuando la corporación Whitmore se derrumbó, el contrato por el que había cambiado la amistad se desvaneció como humo. La empresa de Ana quebró en 3 meses. Intentó contactarme, enviando docenas de mensajes pidiendo disculpas y suplicando, pero yo nunca respondí. Algunas puertas, una vez cerradas, nunca se abren de nuevo. Y yo, María Navarro, la chica huérfana a la que el mundo le había dado la espalda, finalmente encontré la paz. Un mes después de la fiesta de compromiso que se convirtió en la pesadilla de la familia Whitmore, di a luz a una niña sana que pesó 3.2 kilogramos. La llamé Gracia, porque esa niña fue la mayor gracia que la vida me había dado. Gracia tenía los ojos verdes de su madre y una sonrisa que podía derretir el corazón de cualquiera que la viera. 4 meses después de dar a luz, abrí una pequeña clínica en Chamberí, cerca del callejón donde había salvado a Román 10 años antes. La llamé Clínica Segunda Oportunidad, un lugar que ofrecía atención médica gratuita a los sin techo, los pobres, los olvidados, la gente que el mundo había dejado atrás, gente como la que había sido yo hace 10 años. ¿Por qué ese nombre?, me preguntó un periodista el día de la inauguración.
Sonreí y miré hacia Román, que estaba en la esquina, sosteniendo a la pequeña Gracia en sus brazos. Porque todos merecen una segunda oportunidad, respondí. Incluso la gente mala. Román Guerrero, el jefe de la mafia más poderoso de la capital, había cambiado mucho en los últimos 6 meses. Todavía dirigía su imperio, todavía llevaba un nombre que hacía temblar al Hampa. Pero cada noche aparecía en mi apartamento, no para exigir nada, no para forzar nada, solo para estar allí conmigo y con Gracia, para cocinar la cena, para leerle cuentos al bebé y para sentarse a mi lado cuando estaba agotada después de un largo día. ¿Por qué sigues aquí? Le pregunté una noche después de que Gracia se durmiera en su cuna. Román me miró, sus ojos grises ya no fríos como antes, sino cálidos, de una manera que se sentía casi irreal. Porque tú me diste una segunda oportunidad, dijo, y estaré aquí hasta que me digas que me vaya. No dije nada, solo sonreí y apoyé la cabeza en su hombro. No estaba lista para una nueva relación. 3 años de infierno habían dejado heridas que necesitaban tiempo para sanar, pero sabía que cuando estuviera lista, Román seguiría allí. Había esperado 10 años por mí. Podía esperar todo el tiempo que fuera necesario. Y hoy, ¿qué te digo? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces creo que cometí un error, que la vida es demasiado complicada para creer en finales perfectos. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto, pero es la mía y estoy aprendiendo a vivirla, a construirla un día a la vez, no con la certeza de un cuento de hadas, sino con la esperanza y la cicatriz de todo lo vivido. Y supongo que al final eso es lo que cuenta.